Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia del profesor Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores aquí en Santiago. Siempre es un tema el de la educación en la República Dominicana y los profesores que juegan un rol importante siempre tienen algo que decir. Ayer estuvieron de protesta. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Agradecer el que me hayan invitado a este interesante programa. Ayer estuvieron en Nación, profesor. Así es. Lo han expresado ellos en esta serie de acciones que han sido pautadas por el Comité Ejecutivo Nacional. En el día de ayer no solamente estábamos en Santiago, estábamos en cada una de las gobernaciones provinciales haciendo entrega de un documento dirigido al señor presidente de la República, planteándole cuál es la realidad de los compañeros maestros pensionados y jubilados y solicitándole, bueno, que cumpla con lo prometido, porque estas acciones se están llevando a cabo luego de varias reuniones con el señor presidente de la República. La última reunión él solicitó que se le permitiera un tiempo de 20 días para dar respuesta a lo que se le había solicitado, y bueno, han pasado muchos 20 días después de eso y el presidente no ha respondido, de manera que el Comité Ejecutivo ha planificado estas acciones. Dentro de esas acciones lo primero fue realizar asambleas con los maestros pensionados y jubilados, y se hicieron asambleas en todos los municipios del país, y entonces la siguiente actividad fue la del día de ayer, entregar esa comunicación dirigida al presidente en las gobernaciones provinciales. Y bueno, hay que ver las condiciones de los maestros pensionados y jubilados, algunos que incluso con bastones, sillas de ruedas, se atrevieron a llegar ahí a expresar cuál es su realidad. Ingresos que incluso están por debajo de los 25,000 pesos, en algunos casos, en términos de lo que es el salario bruto, porque cuando nos vamos al salario real, hay maestros pensionados y jubilados que sencillamente cuando van al banco van a retirar 2,000 o van a retirar 3,000 pesos, porque aunque sus ingresos son, digamos, de 25,000 pesos, tienen compromiso contraído con la cooperativa de maestros, tienen múltiples compromisos, y en definitiva lo que van a cobrar al banco son 2,000, 3,000, 4,000 pesos, que no alcanzan ni siquiera para una receta. ¿Cuáles jubilados son estos, profesor? Porque, o sea, sabemos que ya en los últimos tiempos, el profesor que sale con el tiempo de 30 años, que se ha desarrollado, prácticamente sale con el 100% de su salario. Pero estos que devengan menos de 25,000 pesos, ¿responden a qué grupo? Son de los jubilados de hace más tiempo, que incluso no fueron jubilados por el Instituto de Bienestar Magisterial, por el INAVIMA, sino que fueron jubilados por el Ministerio de Hacienda. Y entonces, como hace tanto tiempo que ellos se jubilaron, los ingresos eran menores y todavía no había entrado en vigencia la modificación a la ley 6697, que fue la que creó este nuevo régimen de pensiones y jubilaciones. Entonces, junto con el asunto de los ingresos, está el problema del seguro médico. Hay una parte de los docentes, jubilados y pensionados que no tienen seguro médico. 12,000 en el país entero no tienen seguro médico. Es un tema que se le ha planteado al presidente de la República, porque solo el presidente de la República puede resolver las situaciones que afectan a pensionados y jubilados. ¿Por qué están fuera del seguro médico? Bueno, es que según la ley de seguridad social, las ARS, una vez un empleado es pensionado o jubilado, lo sacan del seguro y ya no vuelven a admitirlo. Solo la ARS SEINMA, que es el seguro de los maestros y las maestras, lo admite nueva vez. Entonces, estos que están fuera, que no tienen seguro, es porque al momento de su jubilación o su pensión estaban en otra ARS. Fueron sacados y ya no han sido admitidos, entonces por eso se está solicitando la intervención del señor presidente de la República para que estos compañeros maestros, que lo dieron todo a favor de la educación, a favor de la sociedad dominicana, puedan tener mejores condiciones de vida y de trabajo no, mejores condiciones en su retiro ya, mejores condiciones, vivir con cierto nivel de calidad de vida, con cierto nivel de dignidad. ¿Y con cuánto sería eso, profesor? ¿Cuánto sería
¿Qué ustedes están pidiendo? Ok, Sí. bien. Si se está solicitando que como mínimo los ingresos de un pensionado o jubilado sea de 50.000 pesos. 50.000. 50.000 pesos. ¿Y ese no es el salario de un profesor más o menos activo? Activo. Es más o menos Bien. el salario base de un maestro activo. Entonces se está solicitando justamente que se pueda equiparar, porque el costo de la canasta básica, según los estudios del propio Banco Central, anda rondando por ahí. ¿Y Con eso esto, sería producente, maestro? Que el retirado y el activo ganen lo mismo. bueno, no van a ganar lo mismo, porque los activos tienen un salario base, pero al salario base se le tiene otros componentes. Tiene el componente de la titulación, tiene el componente del tiempo en servicio, tiene el componente de la evaluación al desempeño. Entonces, con esos componentes, los ingresos del maestro activo van a ser muy superiores a los del pensionado y jubilado, que tiene unos ingresos fijos, es decir, a los ingresos del pensionado y jubilado no le agregan ningún otro componente, sencillamente los ingresos que están establecidos, que en este caso, como digo, algunos reciben 20.000, menos de 20.000 pesos, algunos 25.000 pesos, y es un estándar que no se mueve para ningún lado. En el caso de los activos, tienen un salario base, al salario base se le agregan esos otros componentes, y por lo tanto no va a ser exactamente igual el Como ingreso. esta actividad se realizó frente a la gobernación, ¿fueron ustedes recibidos? ¿Le entregaron algún tipo de documento? ¿Hay alguna espera, un tiempo para ustedes entonces tener una respuesta? Sí, la señora gobernadora nos recibió una comitiva integrada por los presidentes de las diferentes seccionales de la provincia de Santiago, y se comprometió con nosotros a hacerle entrega del documento al señor presidente de la República, y bueno, así ocurrió en cada una de las gobernaciones provinciales, y nosotros esperamos que el señor presidente de la República atienda este reclamo de los maestros pensionados y jubilados, porque es atender a aquellos que lo dieron todo a favor de la educación y a favor de la sociedad dominicana. Hay que hacer lo propio. Profesor, está el ministro de Educación, parece que está descontento con las actitudes de algunos maestros que dicen que por cualquier inconveniente dejan de ir a trabajar, que eso no está ayudando a cumplir con el calendario escolar pautado, que los profesores, por cualquier quitametapaz, el ausentismo está criticando el ministro de Educación. ¿Qué reacción ha provocado eso entre ustedes? Mira, lo primero que nosotros debemos establecer es que la educación es una profesión diferente a muchas otras. El que ejerce la educación la ejerce porque tiene un gran compromiso social, la ejerce porque tiene vocación, no exactamente porque va a devengar un salario. Naturalmente que el salario es un elemento, porque en una sociedad de mercado como esta, tú no vas a comprar a la tienda, al supermercado, con vocación, ni va a comprar con el compromiso que tiene con la sociedad. Se necesita un salario, y siempre va a ser un elemento lo del salario, porque cada vez los precios de los productos están en aumento, y entonces los salarios en países como el nuestro nunca van a ser suficientes. De entrada, claro esto, es decir, los docentes tenemos un compromiso con la sociedad y tenemos una vocación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en países subdesarrollados como este, en países en donde se planifica poco, en países en donde no hay respeto a las normativas establecidas incluso en la propia Constitución, los asalariados, ya sean del sector privado o seamos del sector público, estamos en la necesidad, nos vemos en la necesidad, las autoridades nos llevan y nos obligan a tener que estar haciendo reclamos permanentes. Y también aquí hay una importante diferencia de los docentes con relación a otras profesiones, a otros empleados, y es que nosotros tenemos que reclamar por nosotros como profesionales de la educación, pero tenemos que reclamar por los estudiantes, y tenemos que reclamar por las familias, y tenemos que reclamar por los padres y por las madres, porque el desayuno escolar, por ejemplo, la merienda escolar, la construcción de un plantel educativo, es tema que en primer lugar debían asumirlo a las comunidades, las familias. No ocurre así. Llevamos la vanguardia a nosotros, los docentes. Y el otro elemento es
que aquí las autoridades por costumbre y tradición no escuchan cuando se entrega un documento, no escuchan cuando se hace una denuncia, cuando se hace un reclamo. Sí se escucha y sí se ve cuando se deja de impartir docencia. Y bueno, al señor ministro hay que decirle que en los primeros días en que fue designado, habló bastante. En todos los medios de comunicación veíamos al señor ministro hablando, denunciando y poniendo cosas sobre el tapete. Ahora le ha entrado a los docentes. Parece que se le acabaron los temas y ahora el tema son los maestros y las maestras. Y las acciones del ministro, ¿dónde están? ¿Dónde están las soluciones que ha traído el señor ministro a los problemas del sector educativo? Porque uno de los problemas que está planteado y que no nos toca a nosotros directamente, pero hemos tenido que reclamarlo, es la falta de personal para la limpieza de los centros educativos. Que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, los canceló, por la razón que fuera, los cancelaron. Y al día de hoy, la mayoría de esos que fueron cancelados, que eran conserjes, que eran porteros, que eran digitadores en los centros educativos, fueron cancelados y no han sido repuestos. Y en las escuelas está la necesidad de personal suficiente para la limpieza, de personal suficiente para labores de secretaría, de digitación, y no están. Entonces, nosotros como ADP tenemos que reclamar eso porque directamente no nos afecta, pero indirectamente sí nos afecta, porque cuando no hay un digitador en el centro educativo, entonces el maestro tiene que dejar de desarrollar el tema que tiene planificado con sus estudiantes para digitar un documento, para digitar un examen. Entonces, esas son las cosas a las que el señor ministro, nosotros le invitamos a que le ponga atención. Le tengo una pregunta sobre eso, pero primero hay que brindarle café, ¿verdad? Así es. Recibimos a Xiomara con el Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. 3 presentaciones. Café de gran origen, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Profesor, ustedes han investigado, manejan la información de si esos porteros, secretarias, conserjes, toda esa gente del área administrativa que fueron cancelados en este gobierno y no han sido repuestos ese personal, si hay gente nombrada que no va, porque nosotros manejamos la información de los compañeros del partido del gobierno que dicen que para Santiago, para la Regional 08, se mandaron cerca de 4.000 posiciones vacantes de ese tipo en el área de educación para ubicar a los compañeros del partido y ahora usted nos dice que están esa sede vacante. ¿Saben ustedes si por si acaso se está cobrando y no se está yendo a trabajar? Qué bueno que tú tocas este tema porque el señor ministro debía escuchar esto. Debía escucharlo porque si a él no se lo han dicho, ciertamente hay personas que fueron designados para suplir esas vacantes de los que cancelaron, lo incluyeron en nómina pero no le asignaron el centro para donde iba a laborar. O sencillamente se presentó al centro donde lo enviaron, pero fue y dijo claramente, a mí me nombraron, pero fulano de tal, que es tal cosa en el partido, me dijo que yo no tenía que venir a trabajar. Entonces, al señor ministro que ponga atención a esto, porque la verdad es que en las escuelas está haciendo falta el personal. Lo designaron en nómina, pero no es en nómina que lo necesitamos en los planteles educativos para que puedan estar debidamente higienizados, para que los procesos en cada uno de los planteles pueda llevarse a cabo con normalidad, porque es que si hace falta personal para la limpieza, si hacen falta los porteros, no hay seguridad en el centro, si hacen falta los digitadores y la secretaria, entonces los procesos van a caminar de manera muy lenta y los docentes van a ir sobrecargados porque entonces tienen que asumir el trabajo docente propiamente dicho y también tienen que asumir labores administrativas porque en algunos casos los docentes han tenido que coger una escoba, coger un swap para poder habilitar el aula y poder ponerla en condiciones de impartir la docencia. Esa es la verdad y sobre ese asunto es que el señor ministro debe poner su atención, que critique todo cuanto quiera a los docentes, que critique todo cuanto quiera a la ADP, pero que vengan las acciones encaminadas a resolver los problemas que afectan a la comunidad educativa y que nosotros lo hemos denunciado y los vamos a seguir
denunciando. Veremos. Por ese compromiso que tenemos con la sociedad, siempre vamos a hacer un gran esfuerzo para que la docencia no sea interrumpida. Desgraciadamente, cuando las autoridades se tornan oídos sordos, entonces tenemos que accionar y en ocasiones hay que dejar de impartir la docencia. Y hay reuniones, profesor, que no se pueden hacer fuera de horario de clase, porque es una constante y ha sido muy criticado cuando usted ve que el muchacho llega más temprano a la casa. Que había una reunión de profesores y no pueden hacerse estas reuniones en hora que realmente no coincida con los horarios de clase. Mira, todas aquellas que se pueden hacer fuera de horario de clase, la hacemos fuera de clase. Fíjate que en el día de ayer estábamos en las gobernaciones provinciales de todo el país y no hubo interrupción de docencia porque ahí estábamos los dirigentes de ADP, y ahí estaban los maestros pensionados y jubilados. Entonces, cada vez que se puede hacer una acción que no implique la suspensión de docencia, lo hacemos. Naturalmente, hay actividades que incluso no la planifican ni la organiza la ADP, que la organizan los que dirigen el sistema educativo y que implican la suspensión de docencia. Naturalmente eso se nos pega a nosotros también, porque como digo, es que la labor educativa no es como otras actividades. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, los docentes necesitan reunirse para hacer una evaluación de todo lo que ha sido el proceso durante un trimestre, y entonces ese encuentro para evaluar lo que ha sido el proceso que se ha desarrollado durante un trimestre o durante un mes no puede ser con la presencia de los alumnos y hay que retirarlo a las casas porque no hay un personal para suplir ese espacio de tiempo en el que los docentes van a estar reunidos para abordar temas vinculados al mismo proceso como tal. Ese tipo de cosas no se incluyen dentro del plan escolar, dentro del calendario escolar. Sí, hay una parte de esas actividades que están incluidas dentro de lo que es el propio calendario escolar. Generalmente los padres no manejan estas informaciones así con antelación, sino que es el día antes o 2 días antes que se le comunica y entonces viene la crítica, algunas veces sin la razón, porque como digo, esto es propio del normal desarrollo de las actividades educativas. Nosotros como sindicato debemos asumir la responsabilidad de decir que sí, que en ocasiones nosotros convocamos y se suspende la docencia por una actividad propia del sindicato como tal, pero no siempre es así. De todas maneras, nosotros lo que apostamos es a que las autoridades cumplan con sus responsabilidades, con sus obligaciones, porque si las autoridades cumplen con sus obligaciones, entonces se va a reducir a la mínima expresión la posibilidad de que se lleve a cabo una acción de protesta o de reclamo que implique la suspensión de la docencia. ¿En qué terminó el inconveniente que tenía la ADP y el ministerio con relación a la inducción de los nuevos profesores, que el ministerio establecía que ese entrenamiento de los nuevos profesores para ingresar al sistema debían tomarlo en día sábado y la ADP estaba opuesta a esta posición, decía que debía ser en horario laboral? ¿En qué terminó eso? Mira, ¿O no ha terminado? no ha terminado, eso está en proceso. Lo de la inducción pedagógica, sí se hicieron encuentros de trabajo para abordar ese tema, se crearon comisiones, de hecho se decidió que los dirigentes de la ADP asumíamos labores de veeduría de ese proceso, pero el ministerio sigue y las universidades que tienen a su cargo la inducción docente siguen atosigando a los compañeros maestros de nuevo ingreso, porque ciertamente lo de la inducción docente está previsto en el estatuto del docente, que es el reglamento de la ley 6697, pero no está previsto de la manera en cómo se está llevando a cabo, porque es que lo que se ha planteado desde la ADP, y es lo correcto y es lo lógico, que la inducción docente se lleve a efecto en el mismo centro donde labora el maestro, porque es que la inducción está concebida como un proceso para constatar, para verificar que el docente que se está iniciando conoce
el manejo de la dinámica en un aula de clase, que sabe planificar de manera adecuada, que sabe orientar las actividades y garantizar el control disciplinario. Pero, ¿qué es lo que han hecho con los docentes? Bueno, hacerle un programa, un horario, un cronograma de estudio, sin contar con lo que ya tenía planificado ese docente, y algunos tenían actividades y compromisos que habían contraído para los sábados y no pueden asumir la inducción los sábados. Bueno, en ese sentido las autoridades flexibilizaron y se dijo que había la posibilidad entonces de, en esos casos, hacer ajustes. Pero hay que ponerse en los zapatos de un compañero maestro de nuevo ingreso que tiene que agotar un horario desde 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y resulta que a las 5 de la tarde tiene que ir a la universidad a recibir la inducción. Y resulta que hay un facilitador de ese proceso que le pone varias asignaciones, y el docente sencillamente no tiene tiempo para hacer esas asignaciones, porque además de la inducción tiene el compromiso y la responsabilidad de planificar la docencia que va a impartir el día siguiente. Y la verdad ¿Y quién es haría que, esa inducción en los centros, en los mismos centros? bueno, ¿Quién el personal que contrata el Ministerio de Educación, porque incluso nosotros lo que hemos dicho, que con esta modalidad de la inducción docente, lo que se ha privilegiado es el negocio que se hace en educación en diferentes ámbitos, porque esas universidades, 19 en total, que fueron, que firmaron acuerdo, contrato con el Ministerio de Educación, se están ganando una millonada. Y fue de manera improvisada que lo hicieron, y como lo hicieron de manera improvisada, lo más fácil era buscar personal, contratarlo y armen un asunto ahí para que le metan por boca y nariz, perdónenme ustedes la terminología, a los docentes de nuevo ingreso, bajo la amenaza de que si no hacen la inducción docente van a ser cancelados, no van a ser ratificados en el puesto. Entonces son de las cosas que uno se pregunta, pero ven acá. Si un docente estuvo en la universidad 4, 5 años, salió con un título docente, va a un concurso de oposición, aprueba el concurso de oposición, ¿por qué la inducción tiene que ser de esta manera? Es decir, estamos hablando de que la inducción docente es como si le estuvieran dando un diplomado o le estuvieran dando una maestría, es decir, volviendo a estudiar las teorías que ya conoce y que ya aprendió cuando adquirió el título de licenciado en educación en una o en otra área. Muy práctico lo de este tipo de taller, uno entiende, porque es que luce cuesta arriba que usted tenga que ir como personal contratado, facilitador, escuela por escuela. ¿A dónde hay un nuevo docente? Ah, en esta escuela hay uno, allí hay otro. Entonces usted tiene que ir escuela por escuela a trabajar uno con uno. Es distinto cuando usted lleva a toda esta gente a un taller práctico, y le dice, usted tiene que aprender a llenar ¿cómo se llama? El registro de el registro, por ejemplo, y usted tiene que evidenciar ahí que usted sabe llenar el registro, o que usted tiene que hacer una planificación y tiene que presentarle al facilitador la planificación. La cosa parece que se ha concebido por ahí y luce más económico a nivel de tiempo y a nivel de recursos económicos y también de recursos humanos, porque de lo contrario, imagínense que un facilitador que tiene 30 nuevos maestros para inducirlo, tenga que ir a 30 escuelas a enseñarle a cada uno en ese centro. Eso luce cuesta arriba realmente, Miguel. Tú lo dijiste, de lo que se trata es de economizar recursos para obtener más ganancias, porque nosotros reiteramos el concepto de que con este proceso de inducción docente lo que se está es privilegiando el negocio que se hace en educación, porque esos docentes de nuevo ingreso, hay escuelas en donde hay 5, donde hay 6, donde hay 7 docentes, de manera que al facilitador que le asignen 30 docentes de nuevo ingreso para darle seguimiento, puede hacerlo en 4, en 5 escuelas de una demarcación geográfica. Naturalmente que es algo más difícil, que implicaría quizás un viático y cubrirle el costo del transporte a ese facilitador, lo que aumentaría los gastos para la universidad y menos beneficio en su negocio, ¿verdad?
Si llevan a todos los docentes van a ser los sacrificados y las universidades van a ser los grandes beneficiados. Por eso nosotros insistimos, es negocio lo que se está haciendo. Y lo otro es que la inducción, reitero, lo que busca es verificar si el docente maneja la dinámica del quehacer educativo, y eso solo se puede comprobar en el terreno de los hechos, y el terreno de los hechos son las escuelas, los liceos, los politécnicos. Entonces lo correcto, la lógica dice que para tú verificar si el docente sabe lo que está haciendo y lo está haciendo de manera correcta y está aplicando las estrategias, está diseñando las actividades que van a redundar en los aprendizajes que se quiere, tiene que ser necesariamente el centro educativo. Vamos a publicidad, ya regresamos. Miguel Jorge, presidente del ADP en Santiago, está con nosotros. Ya volvemos con el café de Diario 55. Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago, está con nosotros en este café de Diario 55. Parece ser que dentro de todos aquellos que tienen que hacer aportes para el desarrollo de la educación y salir de los lugares tan rezagados donde estamos con todo y la inversión que se ha hecho en el tema educativo en la República Dominicana, la exsecretaria de Educación, Jacqueline Malagón, hablaba de el nivel de los profesores, que debe ser una pieza importante, vital. Hablaba de una evaluación internacional que se hizo, profesor, y parece ser que no damos el grado. Parece ser que hay un tema con esto de los profesores y la enseñanza de calidad que ellos puedan aportar, dependiendo, claro está, de su preparación. Mira, en todo conglomerado humano hay de todo, y he visto parte de la información de un estudio que hizo el IDEICI, que es un instituto de investigación de asuntos docentes, y en donde han dicho que hay un % de docentes que son excelentes, que hay un % de docentes que son muy buenos,
que hay un % de docentes que tiene aspectos que se deben mejorar y es responsabilidad del ministerio trabajar sobre la base de que se logre esa mejoría en ese personal que tiene una que otra deficiencia. Y bueno, escuchaba a la propia Jacqueline Malagón decir que hay un % que no llena las expectativas y que tal vez no tendría caso hacer ningún esfuerzo en ese sentido. Es entendible. Hay personas ejerciendo la docencia con situaciones de salud bastante críticas, personas con edad avanzada y que sus mismas condiciones de salud no le permiten dar mucho. Que no nos quedemos en las críticas, que no nos quedemos en las estadísticas, que el Ministerio de Educación y el señor Ministro de Educación, Ángel Hernández, presente un plan a la sociedad dominicana y a la Asociación Dominicana de Profesores de cómo vamos a encarar esa situación, de cómo vamos a encarar esa realidad. Pero la señora Jacqueline Malagón, que si mal no recuerdo está vinculada al quehacer educativo en el ámbito universitario, no sé si en la actualidad es parte de alguna de las universidades, también debemos hacer un llamado a las universidades, porque la calidad de los docentes que tenemos en los centros de educación pública de la República Dominicana en gran medida es responsabilidad de las universidades, porque son las universidades y no es la ADP la que certifica a los docentes, son las universidades que le dan un título a las personas que después de agotar un periodo de tiempo, entonces la universidad dice que fulano de tal es licenciado en educación en el área de matemática o en el área de lenguas o en el área de filosofía o en el área de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, es a la universidad en primer lugar, es a las universidades en primer lugar que debemos encarar y reclamar por qué está otorgando títulos docentes a personas que, según decía Jacqueline Malagón, amparada en ese estudio que se ha hecho, no están calificados ni tiene caso trabajar con ellos porque no pueden adquirir los niveles que se requiere para ejercer la educación y obtener aprendizajes de calidad como se quiere, porque es que son múltiples factores los que inciden en los procesos educativos, pero generalmente se va a recostar todo a donde les resulta más cómodo, donde les resulta más conveniente, a la Asociación Dominicana de Profesores, a los reclamos de la ADP, porque es que la ADP, quiera hacer o no, es el clavito en el zapato para el señor ministro, que está hoy día en ese puesto, pero lo ha sido para los anteriores, porque es la ADP la responsable y la que ha asumido el rol de poner sobre el tapete las deficiencias del sistema educativo dominicano. Y bueno, hay algunos programas de investigación periodística que también ponen sobre el tapete cosas que a los señores ministros de Educación, en este caso al señor ministro Ángel Hernández, no le conviene, no le interesa que salgan a la luz pública, porque es que hay mucho de todo en lo que tiene que ver con educación, hasta mucho dinero hay con el 4%, que es el otro tema, que las autoridades debían explicar dónde va a parar el presupuesto del 4% para la educación cuando tenemos escuelas abandonadas durante 5 años, durante más tiempo, que no se han concluido. ¿A dónde ha ido a parar los recursos del 4% para la educación? Sí hay centros educativos donde falta butaca y donde falta personal y donde falta docente. Es decir, es nuestro llamado al señor ministro de Educación que nos sentemos para que hablemos y para que él le explique a la sociedad por qué estas carencias en el sistema educativo dominicano, cuando hay recursos más que suficientes para enfrentarlo, para resolverlo, porque en una ocasión incluso se estaba planteando la posibilidad de transferir dinero del presupuesto de educación para ser utilizado en otras áreas del gobierno, porque supuestamente no había donde invertirlo. Entonces, tiene que cuestionarse a las autoridades de educación cuando, habiendo tantas carencias, no se resuelven esas carencias disponiendo de los recursos que le otorga el 4%. Profesor, dentro de los elementos que componen la comunidad educativa, ¿no han sido los profesores los que más se han beneficiado del 4%? No es así. No. No es así. Los profesores hemos sido beneficiados
y naturalmente tenemos que ser beneficiados, porque si los docentes somos actores de primera línea en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tú no puedes aspirar a aprendizajes de calidad si tienes docentes mal pagados. Pero eso Entonces, es lo que se está diciendo, que no se corresponde toda la inversión que se ha hecho, el 4%, en mejorar las condiciones económicas de los profesores con relación a la calidad que se está ofreciendo. Y se sigue insistiendo, y esa era un poco la línea que llevaba Frank, de que el profesorado sigue siendo uno de los mayores inconvenientes para la mejora de la calidad educativa. Que no se supone que los profesores deben ser un inconveniente, porque los profesores estamos llamados a ser los que diseñamos las estrategias y buscamos las actividades para lograr esos aprendizajes de calidad. Hay cosas que mejorar, naturalmente que hay cosas que mejorar, y hemos estado en ese empeño, hemos estado en esos esfuerzos. Ahora, los procesos educativos y los aprendizajes que se logren no dependen únicamente del profesor, dependen también de procesos administrativos y de decisiones que deben tomar las autoridades. ¿Cómo cuáles? Algo tan elemental, el registro de grado, que es uno de los temas que hemos estado en debate con las autoridades de educación. El registro de grado debe estar para cuando inicia el año escolar. El año escolar inició en septiembre y es en las primeras semanas de este mes de marzo, última semana del mes de febrero, cuando por medios digitales se ha enviado un registro de grado con unos procedimientos completamente distintos a lo que se estaba desarrollando el año escolar. Pero es que no sé que el registro de grado parece un mecanismo de control, más que un mecanismo que ayude a garantizar la calidad. O sea, uno entiende, sí, es necesario que esté el registro, pero no pareciera ante el público general que eso es clave para mejorar la calidad educativa, el registro de grado. Porque ese registro de incidencia, de no existir, que debe existir, se puede llevar en cualquier blog de anotaciones. Justamente en eso se ha estado llevando en un cuaderno cuadriculado. No debería ser. No debería ser y no puede ser y no tiene justificación ninguna de parte de las autoridades de educación, porque de lo que estamos hablando es de que eso implica y pone en evidencia de que las autoridades del Ministerio de Educación no planifican o no saben planificar. Porque es que cuando se inicia el año escolar debe estar el registro de grado. Pero de los libros de texto, ¿qué? Si es otro de los temas y es otro de los escándalos en que está envuelto el Ministerio de Educación. Porque es que para que haya aprendizaje de calidad, tú tienes que adelantarte y prever, ok, el currículum es este, en función de la realidad socioeducativa de la República Dominicana, yo necesito que los alumnos del primer grado logren esto, esto y esto. Pero tú tienes que presentar en ese currículum del grado de que se trate las estrategias, los propósitos que tú aspiras a alcanzar. Y en función de ese currículum, para el grado que se trate, entonces tú tienes que elaborar unos libros de textos. Entonces, si tú no tienes claridad, primero en el currículum, y tú me elaboras un currículum, pero luego tienes unos libros de textos que no están adecuados con ese currículum, y después me viene con un registro de grado que no coincide en un porcentaje importante con el currículum que tú tienes. Tú lo que tienes es un desorden y en medio del desorden tú no puedes obtener lo que tú esperas, lo que tú aspiras. Tú puedes tener cualquier cosa, pero no lo que tú pretendes lograr, porque la planificación en toda actividad humana es 1-1. En educación mucho más, porque tú tienes que tener un diagnóstico de necesidades, planificar en función de ese diagnóstico de necesidades y luego tú tienes que evaluar. Y ahorita hablábamos del registro de grado. El registro de grado precisamente parte de lo que permite es eso. Yo tengo un currículum, yo tengo unos textos, estoy desarrollando unas actividades y entonces en el registro de grado yo tengo que llevar el control de cuál contenido yo abordé y a qué nivel me lograron los estudiantes el propósito que yo me planteé para una determinada unidad, para un determinado tema, para un determinado contenido. Porque es que en educación hay una concatenación de diversos factores y si hay uno que está mal, entonces vamos cojeando. Y en
la República Dominicana en términos educativos hemos estado de manera permanente cojeando. ¿Por qué? Porque hemos tenido unas autoridades que no saben planificar o que no quieren planificar. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a los libros? ¿Quién debe hacer los libros de texto? Para nosotros, quien lo haga no es tema de debate. Para nosotros, lo que sí es importante que se elaboren libros de texto conforme al currículum, conforme a las necesidades socioeducativas de los niños y las niñas de la República Dominicana. Sí creemos que los libros de texto no puede ser un tema para hacer negocio, para beneficiar empresas, para beneficiar a sectores políticos o económicos, porque precisamente por eso estamos jodidos. Y eso es lo que no se quiere ver. Y entonces es más fácil cargarle el dado a la ADP, que son los reclamos y las protestas de ADP y de los maestros, las que no permiten el desarrollo de la educación en la República Dominicana, pero en realidad elementos como estos son la daga sobre el cuello de la educación en la República Dominicana, porque es que hay muchos intereses, intereses económicos, intereses políticos que gravitan y determinan los resultados en términos de educación en la República Último Dominicana. corte y ya regresamos, minutos finales con el profesor Miguel Jorge. Son muchas las preguntas e inquietudes que se quedarán en el tintero con el profesor Miguel Jorge, que está con nosotros. Ya estamos en minutos finales. Dos preguntitas y ojalá la pueda responder rápidamente, profesor. Usted hablaba de los textos escolares. Hoy día se habla de que en almacenes hay cientos, miles de libros por ahí. Es que ya están obsoletos, ya están descontinuados. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y si hoy día los niños llegan mucho más tempranos a estos centros donde las madres pueden dejarlo ahí y pueden iniciarse ya en los primeros pasos con la educación. ¿Cómo es que tenemos deficiencia todavía en los primeros grados? Mira, de los libros de texto es una pena. Millones, miles de millones de pesos tirados a la basura. Porque en un programa de investigación periodística, las propias autoridades del Ministerio de Educación han admitido que incluso se mandaron a imprimir libros cuando ya se sabía que el currículum había cambiado. Entonces, indudablemente que el interés no era beneficiar a la educación, que el interés era beneficiar sectores políticos, sectores económicos. Es una pena y alguien debe rendirle cuenta al país por esos miles de millones de pesos que se han tirado a la basura, no solamente en libros de texto,
en otros equipos, en equipos electrónicos que nunca llegaron a las escuelas o que fueron comprados y que tenían desperfectos y que nadie se hizo responsable por reponer esos equipos. En relación a lo otro que me pregunta, es preocupante los niveles de aprendizajes que se logran en los primeros grados, en primero, en segundo, en tercero. Y es preocupante que el Ministerio de Educación no haya adoptado una verdadera y real política para resolver el problema de la alfabetización en los primeros grados. Porque es que lamentablemente, desgraciadamente, desde el Estado se ha visualizado a los centros educativos, más que como centros de enseñanza y aprendizaje, como guarderías. Y no es posible. No es posible que en un país donde se aspira a superar los atrasos que tenemos en materia educativa, se le haya ofertado a la sociedad dominicana que las escuelas iban a ser de jornada escolar extendida para que los padres estuvieran tranquilos trabajando en su casa. Entonces, con ese concepto, se ve a las escuelas como guardería y a los docentes se le ve como cuidadores de niños. Entonces, son de las políticas que ha trazado el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación, son políticas erradas totalmente y por eso es parte de la razón por la que estamos teniendo los pésimos resultados, porque el otro elemento, la familia es responsable uno a uno de la educación de los niños y las niñas, y la familia en muchos casos se ha puesto a un lado y ha dejado en primer plano a los docentes y a la escuela como responsables de la educación, y no es así. Cuando teníamos familia, cuando teníamos padres que se preocupaban por no solo llevar el niño a la escuela, sino que también le daban seguimiento, qué te enseñó la maestra hoy, cuáles fueron los contenidos que trataron, de qué tema te hablaron, cuál es la asignación que trajiste para la casa, las cosas eran diferentes. En la jornada escolar extendida incluso está previsto o se visualiza que los niños no deben llevar tareas a la casa, que todo el proceso debe desarrollarse en el centro educativo, pero resulta que la jornada escolar extendida es una jornada escolar extendida vacía, porque lo que está previsto es que la jornada escolar extendida no solamente estén los docentes, que en la jornada escolar extendida hayan talleristas y hayan facilitadores que hagan actividades adicionales a las actividades del currículum, a las actividades que desarrolla el maestro o la maestra en el aula de clase. No ha ocurrido así y hay una gran pérdida de tiempo en los recintos escolares porque se agota la carga que se tiene para desarrollar, ¿verdad?, como contenido, como parte del currículum, y después los niños a brincar y a saltar porque ya no hay más nada que hacer, y no hay más nada que hacer porque no están los talleristas que deben dar otras actividades adicionales para reforzar lo que el maestro o la maestra ha hecho con los niños del grado que le ha correspondido. Bueno, pues gracias al profesor Miguel Jorge por acompañarnos en esta mañana. Ya el tiempo correspondiente lo hemos comprometido. Y mañana pues estaremos una vez más con ustedes compartiendo otra entrega más de Diario 55 y El Café. En nombre de Lenny Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que componen las mañanas del 55, agradeciendo su sintonía. El profesor Miguel Jorge es el presidente de la ADP aquí en Santiago, ha compartido con nosotros. Mañana después de la misa aquí nos juntamos. Feliz resto del día.